Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos mis hermanos que no estaban aquí. Nos da gusto oírles, verles y tenerlos con nosotros. ¿Y qué vamos a decir de nuestro pastor? Le damos gracias al Señor, pastor, porque ya está aquí con nosotros. Y seguimos orando, seguimos clamando al Señor. Y también nuestra hermana Marta, nuestro hermano Alberto, que estuvieron delicaditos de salud, hermanos. Que el Señor los restaure completamente y que sea el Señor el que haga esa limpieza en sus cuerpos. Vamos a orar, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a hacer un poquito de ejercicio para poner este estudio en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor y amoroso Padre, Señor, en esta preciosa mañana vamos delante de tu presencia. Señor, para ponernos en tus preciosas manos, Señor. Señor, habla por medio de tu palabra, Señor, que nosotros escuchamos, Señor. Pero, Padre, suena repetitivo, pero lo decimos nuevamente, Señor. No nos hagas solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, lo que vamos a estudiar esta mañana, ponerlo en práctica en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestro hogar, Señor, y con nuestros semejantes, Padre. Sabemos, Señor, que solos no podemos, que necesitamos de ti, de tu preciosa mano que nos siga guiando, Señor, como lo ha hecho hasta hoy, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién quiere ver a nuestro Dios? Qué lindo, ¿verdad? El domingo pasado, estos domingos que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, hemos estado estudiando Mateo 5, hemos estado estudiando las bienaventuranzas, donde el Señor nos muestra muchos principios bíblicos que si nosotros ponemos atención podemos llevarlos a nuestra vida y nuestra vida va a cambiar si nosotros somos obedientes a la palabra. El domingo pasado estudiamos Mateo 5:8. Que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora yo te pregunto, han pasado 8 días, ¿qué has hecho tú con esa palabra? ¿Has tratado, has intentado limpiar tu corazón? ¿Has intentado pedirle al Señor que cambie tu manera de ser? Yo sé que somos unos santos, hermanos, no nos faltan las alitas. Pero si hay algo que estorbe en nuestra vida espiritual, hermano, nosotros debemos de acercarnos al Señor. Porque realmente yo quiero ver al Señor. Pero para eso hay un camino muy precioso que el Señor nos enmarca en nuestra vida espiritual. Que busquemos nosotros la limpieza de nuestro corazón. Y que para poder ir delante del Señor. Hermanos, son cosas tan sencillas que nosotros por los años que tenemos caminando en el Evangelio no nos son difíciles porque es la palabra del Señor. Lo único que nos falta es esforzarnos un poco y ser obedientes a la palabra del Señor. Estas bienaventuranzas, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo, que es el sermón más largo que viene en la Biblia y que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en el Sermón del Monte, que abarca 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Hay mucha enseñanza, hermano. Porque yo lo digo, no amados, porque es palabra directa de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra que si nosotros, hermanos, la hacemos nuestra y la ponemos en práctica en nuestras vidas, esas bienaventuranzas van a ser para nosotros. Esos principios bíblicos que podemos nosotros tomar de esas bienaventuranzas, hermanos, no solamente va a cambiar tu vida, sino va a cambiar la vida de tu entorno, la vida de tus hijos, la vida de todos los que te rodean. No nos cuesta nada, hermanos. De verdad, solamente ser obedientes a la palabra, leer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Pero a muchos nos cuesta.
Muchos, cuando no tenemos sueños, agarramos la Biblia para leerla y nos quedamos dormidos. Bueno, a mí me pasa, hermano, yo se los digo. Yo no sé ustedes. Pero ahí es el esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos, de poder decirle al Espíritu Santo que te abra los ojos espirituales y que puedas asimilar al máximo lo que viene en la palabra del Señor. Y estos 3 capítulos de Mateo, hermanos, son recomendables para, como toda la Biblia, lógico, pero para nosotros, hermanos, las vivencias de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, a ellos les está enseñando, hermanos. Por eso, hermanos, ellos fueron bienaventurados porque le vieron y creyeron. Pero tú y yo somos más bienaventurados porque no le vimos a nuestro Señor Jesucristo, pero creemos. Y esa fe que vive en nosotros es la que nos hace buscar al Señor. Es la que nos hace que nuestros pasos sean guiados hacia la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para decir que yo estoy aquí al frente. Hermanos, la honra y la gloria sea para el Señor. Pero si tú caminas en el Señor, obedeciendo esta palabra, hermanos míos, los que van a sufrir las consecuencias son tus hijos. Porque van a caminar bajo el temor de Dios. Van a caminar, hermanos míos, donde tú vayas caminando. Es importante, hermanos, que nosotros como padres, hermanos míos, seamos obedientes a la palabra, porque, hermanos míos, Dios te va a pedir cuentas y a mí me va a pedir cuentas y me va a preguntar qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con tu esposa, la esposa que yo te di. Los hijos que yo te di, ¿qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? ¿Les enseñaste la palabra de Dios? Hermanos, es muy importante que nosotros busquemos la limpieza de nuestro corazón. Y la limpieza de nuestro corazón la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahora hay cientos de libros en los cuales tú puedes leer y releer y te animan y te llevan y todo. Pero, hermanos, no dejan de ser libros. Quizás este también no deje de ser libro si no lo lees. Pero aquí sabemos que aquí está la sabiduría de Dios. Amén. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que seguir. Buscar, hermanos míos, el reino de Dios y su justicia. Estudiamos también qué es la justicia. Estudiamos esas bienaventuranzas. Pero yo te digo, amado hermano, por lo menos las recuerdas. Yo sé que sí, hermanos. Yo sé que sí, estoy bromeando. Yo sé que todos nosotros somos obedientes a la palabra del Señor y que no solamente llegamos aquí el domingo a escuchar, sino que entre semana la ponemos en práctica y leemos la palabra del Señor. Si no lo haces, hazlo, hermano. Hazlo de verdad, porque el Señor espera mucho de ti. Lo que acabamos de hacer, hermanos, el partimiento del pan, es algo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora lo único que el Señor espera de nosotros es obediencia. No nos pide absolutamente, no nos pone cargas que no podamos nosotros con ellas. Solamente que seamos obedientes a su palabra. Vamos al libro de Mateo nuevamente, Mateo 5. Lo estamos estudiando, las bienaventuranzas. Y vamos a leer Mateo 5, 10. Ahora va a cambiar un poquito la tónica de estas bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas que estudiamos anteriormente eran bienaventuranzas con promesas. Y esta también es con promesa, pero tiene un poquito de otra reacción. Fíjese. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes, hermanos míos, no ha sido perseguido por causa del Evangelio? Si tú recuerdas, amado hermano, cuando conociste a nuestro Señor Jesucristo, que le recibiste como Señor y Salvador por primera vez, en nuestra propia casa se burlaban de nosotros. Se reían. Ya vas al templo, ya eres esto, ya eres aquello, eres el aleluya. Sufrimos ataques de nuestras propias familias.
Pero ahora, hermanos míos, ahora vemos que esos ataques eran del enemigo y lo que querían era movernos de lo que ahora Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Porque Dios está haciendo grandes cosas en tu vida, hermano. El que estés aquí escuchando la palabra del Señor, te has dado un tiempo para venir a escuchar palabra del Señor. Mira, hermano, que realmente yo te digo una cosa. No importa quién sea el predicador. Tú lo que debes de poner atención es que se esté predicando la palabra del Señor, no importando quién predique la palabra. Dios te puede usar a ti, pero si es la palabra del Señor, hermanos, tenemos que poner atención. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo que el pastor no ha estado con nosotros, que hemos estado estudiando este libro. Y hermanos míos, yo oro al Señor porque esto sea realidad en nuestras vidas. Pero yo me hacía una pregunta, ¿por qué recibimos esa persecución, hermanos? Nuestros hermanos daban un testimonio muy precioso de allá en Michoacán. Ellos no son perseguidos, andan predicando el evangelio, andan defendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué si nuestro Señor Jesucristo está cambiando nuestra vida? Porque yo me recuerdo, hermanos, cómo era en el mundo. Yo era de lo peor en el mundo. Me atrevo a decir que lo que ninguno de ustedes vivieron, yo lo viví. ¿Por dónde viví? ¿Por dónde trabajé? Pero ahora lo que a mí me llama la atención es que si el Señor está cambiando los rasgos tuyos y los rasgos míos, de nuestro ser, de nuestra persona, que queremos buscar al Señor, que queremos buscar un corazón limpio, que queremos buscar el reino de Dios y su justicia, el Señor nos ha cambiado hermosamente. ¿Por qué la persecución, hermanos? ¿Por qué te persiguen si ahora vives una vida en paz con el Señor? ¿Por qué ahora ven los que no conocen del Señor, ven cómo vas caminando con tus hijos, ves cómo eres amoroso con tu esposa, con tu esposo? Y hermanos míos, ¿eso requiere que te persigan por causa del evangelio? Hermanos, es increíble. Pero ahora viene lo bueno. Nosotros, hermanos, tenemos que ser sensatos y tomarnos fuerte de la mano del Señor. Porque si a ti te han ofendido en alguna ocasión por causa del evangelio, hermanos, gloria a Dios. Solamente tú recuerda lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Que lo que a ti y a mí nos hagan, eso no es nada. Que lo que digan, nos digan a nosotros, eso no es nada. Porque de que van a hablar de ti, van a hablar mal de ti. Van a hablar. Mira, ahí va el aleluya, mira el santurrón, ya lo manda la mujer, ya lo manda el pastor, ya no lo deja salir, ya no lo deja salir a tomar. Tanta cosa, hermano, que te pueden decir. Pero, hermanos míos, nosotros tomamos de la mano del Señor. Que gracias al Señor ahora que estamos caminando en el Señor y estamos buscando su firmeza en el Señor, afirmarnos en el Señor. Porque no debemos de dejar de decir, hermano, que es una lucha diaria. Todos los días es una lucha diaria. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, va a ser una lucha diaria. Por eso dice el Señor que cada día tome su cruz y síguelo. Cada día toma su cruz y síguelo. Porque la lucha al salir de tu casa existe. Satanás está sobre ti. El enemigo está sobre ti porque te quiere hacer caer. Pero ahí, hermanos míos, no debemos de poner nuestra confianza en el Señor y decirle, Señor, tú estás conmigo. Amén. Porque eso dice tu palabra. Amén, gloria a Dios. Tú estás conmigo hasta el último día de mi existencia. ¿Me regalas agua, mi amor? Por favor. Y hermanos míos, todo eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de orar, de pedirle al Señor que siga ampliando nuestro panorama espiritual, nuestro panorama en el que estamos rodeados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Tenemos que caminar de la mano del Señor y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que estamos en esta tierra, hermanos. La Biblia dice que
Nuestra vida es de 70 años y el más robusto de 80. Por eso estamos gorditos, hermano. Gloria al Señor, gracias, hija. Así es que 70 u 80 años, ¿qué son, hermanos? Hermano, yo me acuerdo cuando andaba en mi pueblo, en la tierra descalzo, jugando fútbol con guaraches mi papá nos hacía unos guaraches amarrados con de llanta, una correa arriba y no los quitábamos, hermanos, para jugar fútbol porque los podíamos reventar. Y de verdad, hermano. Y yo me acuerdo, hermanos, y les voy a decir la fecha de mi cumpleaños, no espero regalos, hermanos. La semana pasada cumplí 67 años, hermanos. Y me acuerdo cuando estaba pequeño que jugaba yo de esa manera. ¿Cuántos años me faltan, hermanos? Según la Biblia, 3 años. Y si sigo gordito, me faltan 13. Así es que, hermano, sí, porque dice que el más robusto 80. Entonces, lo que yo quiero mostrarles, este ejemplo, hermanos, es para explicarles y que me entiendan que 70 u 80 años son nada. Hermanos, la vida es como la hoja seca, que por la mañana está verde y por la tarde ya verde y en la tarde ya está seca. Entonces, hermanos, tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar estas bienaventuranzas. Fíjense, hermanos, vamos a buscar Juan 3:19. Vamos a leer un poquito. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Perdón, ¿cuál es la luz? Cristo, amén. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. Él vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. Las tinieblas, amados hermanos, representan el pecado. La oscuridad representa el pecado. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo eran tus obras, hermanos, cuando no conocías del Señor? ¿Eran buenas? En ninguna manera. Eran puras obras malas. Pero, hermanos míos, llegó la luz a tu vida, la luz del Evangelio. Y ahí es donde empieza a cambiar tu vida. Qué precioso. Amén. Qué lindo. Porque la luz del Evangelio, hermano, quita esa venda de nuestros ojos y nos lleva a conocer la verdad. Nos lleva a conocer la verdad, hermanos, y eso es maravilloso. Ay, Señor, qué lindo. Dice, porque sus obras eran malas. El 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Dile a alguien del mundo, oye, lo que estás haciendo está mal. No, tú quítate, tú eres un santurrón, tú porque vas a la iglesia, ya no quieres ver nada. A un hermano tuyo, a un familiar tuyo, díselo. Aborrecen la luz, aborrecen la verdad. Pero por eso el Señor Jesucristo nos ha traído la verdad a nosotros, para que nosotros seamos esa luz a aquellos que no conocen del Señor. Y eso debemos de entenderlo claramente, hermanos. Que tú desde que aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres luz, tú eres lámpara, para que tú aluces a aquellos con la palabra del Señor que no conocen de Dios. Debemos, hermanos, hacerlo. Debemos hacerlo. Dice, y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no se acerca a la luz un pecador? Porque vive bien, vive en las nubes, allá en la maldad, en el pecado, afectando a la gente pobre, robando a la gente pobre. Y tú le dices algo, ¿tú crees que va a querer, hermanos míos? Cuando empezaba la evangelización, hicimos un plan antes de salir a la evangelización o evangelizar a alguien, nos decía el pastor hace muchos años, ok, vamos a orar 3 meses por esa persona. Tú escoges una persona y cada uno escogimos una persona, un amigo, un vecino, que es un compañero de trabajo. Pero lo que pedíamos en esos 3 meses, hermanos, que el Espíritu Santo tocara el corazón de ese varón o de esa mujer, y cuando nosotros fuésemos a hablarle al Señor, su corazón ya estuviera preparado para
para que recibiera la palabra del Señor. Pero ¿se dan cuenta, hermanos, cómo se prepara un corazón? Aún sin que ellos se den cuenta, tú ponerlo en oración, clamar al Señor, pedirle al Señor por esa persona. Y va a llegar el momento en que tú le hables, por muy en la maldad que esa persona ande, hermanos míos, Él te va a recibir. Porque el Espíritu Santo ya está cubriéndolo con tus oraciones. Y ahí, hermanos míos, ahí surge la chispa, ahí surge la luz, ahí surge el Evangelio, en que tú vas a poder hablar y decirle, mira, hermano mío, Dios es bueno y grande es su misericordia. Por favor, no le digas que Dios lo va a hacer rico. Por favor, no le digas que Dios le va a dar una casa, un carro. No, hermano, ese no es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es hablarle con la verdad. La verdad duele. La Biblia dice que la verdad no peca, pero incomoda. No dice la Biblia. No dice la Biblia. Pero hermanos míos, la verdad duele. La verdad duele, y a alguien que está en la maldad, que está en pecado, no le va a agradar escuchar, mira, vente, vamos a la iglesia. Pero si tú por medio de la oración preparas su corazón, hermano, créelo, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona. Por eso esos que andan en el pecado, hermanos, en el mundo, no quieren la luz, no quieren el Evangelio. Porque ellos dicen, ¿Dios me va a cambiar a mí? ¿Así como soy? No lo creo. Pero ahí va, hermano, tu testimonio. Ahí va en que tú le digas, mira, tú me conociste cómo era yo, cómo andaba yo. Dios a ti también te puede cambiar. Dios puede cambiar tu corazón. Y ahí es donde a ti, hermano, con la oración que hiciste por ese varón o por esa mujer, ahí Dios te va a dar a ti fluidez en la palabra para que tú le hables del Señor. Tenemos que intentarlo, hermanos, tenemos que hacerlo. No, hermanos, no queremos una iglesia que esté a reventar aquí, no, hermanos, no. Tú fuiste llamado a ser sembrador de la palabra del Señor. Si vienen aquí, gloria al Señor. Si Dios va a traer aquí lo que el Señor quiera traer. No es que nosotros los traigamos a la fuerza, no. Pero recuerda una cosa, nosotros fuimos llamados a predicar la palabra del Señor, a sembrar esa semilla. Sigamos leyendo. El 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado con sus obras que son hechas en Dios. Tú y yo que ya conocemos el Evangelio, no podemos caminar en la oscuridad. Nosotros somos luz y como tal debemos de movernos, caminar en la luz y ser luz para aquellos que no conocen del Señor. Fíjense, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de dos tipos de personas. Primero, aquellos que aman la luz, aquellos que aman el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro tipo de gentes son los que viven en pecado, los que viven en tinieblas, los que no tienen temor de Dios. Los que no creen en Dios, los que no creen nada absolutamente en Dios. Pero, hermanos, la Biblia es clara en estos dos aspectos, al diferenciar estos dos tipos de personas. Nosotros somos luz y nosotros tenemos que ir a esa gente. Tenemos que hablar del Señor. Juan 7:7, seguimos en Juan. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Ahora, fíjense hermanos, en este versículo, aquí nos habla claramente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El Señor está testificando las obras malas del pecador. Pero en nosotros, hermanos, qué lindo. No puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas ¿a quién aborreció? A nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a nosotros cuando vamos por la calle y nos dicen el aleluya o algo parecido del Evangelio, algunos nos enojamos.
Nuestro Señor Jesucristo fue abofeteado, fue escupido. Y lo que vimos en la cruz es inenarrable. El sufrimiento que Él llevó. Y nosotros, hermanos, con cualquier cosita, no me toques, no me digas así. Es más, a veces traemos una cachucha donde dice aquí Cristo y rápido cuando nos encontramos a alguien desconocido, nos la volteamos para atrás. Para que no sepan que eres cristiano. No, hermanos, eso no. Nosotros debemos de defender el evangelio, hermanos, como Cristo nos defendió a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por la multitud de pecados. El domingo pasado yo ponía un ejemplo. Si a los 3 años, 5 años empiezas a pecar y a los 30 te conviertes a Cristo, haz cuentas de todos los pecados que hiciste en esos 30 años, en esos 25 años. Nomás ponle de a 10 pecados diarios, porque fueron más, pero te estoy ayudando. Todos esos pecados, nuestro Señor los pagó en la cruz del Calvario, y jamás se acuerda de ellos. Y me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero a veces nos ofenden a nosotros y no perdonamos. Si te perdono nomás de la boca para afuera, y cuando pasas, ahí veste. Nuestro Señor Jesucristo jamás recuerda tus pecados, mis pecados. Así es como nosotros debemos de caminar, hermanos. Esa es la justicia de Dios, caminar en verdad. Eso es la justicia de Dios. Que nosotros intentemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Caminar en justicia, caminar en rectitud quiere decir la justicia, caminar en rectitud, caminar en el Señor, querer ser como Él. Oh mi Dios, con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Él testificaba que los que esos hombres eran corruptos en su corazón, estaba lleno de adulterio, de pecado, de robos, de homicidio, de perversidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y fue aborrecido por eso. Fue aborrecido. Y aún en la actualidad, hermanos, más de 2000 años que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y en la actualidad se le sigue ofendiendo, porque cuando te ofenden a ti, ofenden a Cristo. Cuando tú vas predicando en la calle o le estás hablando a alguien del Señor, que alguien se burla de ti, hermano, de ti no se están burlando, se están burlando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso grábatelo, porque muchas de las veces no queremos salir a predicar porque nos da vergüenza que nos miren. Pero estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Ahora hay una cosa, hermanos, que les voy a recordar. Si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿qué soy, hermano? Soy un siervo inútil. Eso dice la palabra del Señor. Porque estoy haciendo solamente lo que me toca hacer. Desde que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, yo debería de haber empezado a predicar la palabra del Señor. Pero no estaba haciendo lo que el Señor quería que hiciera. Entonces la palabra es clara cuando me dice: Francisco, tú eres un siervo inútil porque estás haciendo solo lo que yo te estoy mandando. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dar el paso extra, que tengo que hacer más por el Señor, que tengo que buscar esas almas que están perdidas para hablarles del Señor. Eso es, hermanos míos, lo que tenemos que hacer. No tenemos que ser siervos inútiles. Perdónenme, hermanos, perdónenme por la expresión, pero es la Biblia. Es la Biblia. Gloria al Señor. Juan 15. Vamos a ver qué le dice aquí a los discípulos. Dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjense, primero, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos, hermanos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso nos dice el Señor en Juan 15. 17. Esto os mando, que os améis unos a otros, porque el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, fíjense bien, hermanos. Si el mundo te aborrece a ti, si el mundo te critica, si el mundo habla mal de ti, de cómo eres, de cómo vives,
Pero dentro del parámetro del Evangelio, dentro del parámetro de Cristo. No vas a andar viviendo allá maldiciendo o emborrachándote y no vas a querer que hablen mal de ti. Es lógico, hermano. Yo te estoy hablando dentro del parámetro del Evangelio. Si tú caminas bien, legal, en el Señor, tienes trabajadores, no los robas, estás haciendo la justicia con ellos, estás buscando el reino de Dios y su justicia, estás buscando un corazón limpio en tu vida, en la de tus hijos, tu familia. Te van a ofender. Pero aquí el Señor te dice claramente, fíjate bien, sabed esto, que a mí se me ha aborrecido antes que a vosotros, a todos nosotros. A nuestro Señor Jesucristo se le aborreció antes que a nosotros hace 2000 años, hermanos. Poco más de 2000 años. Él fue aborrecido. Entonces, lo que te hagan a ti y a mí, hermanos míos, aquí el Señor nos está diciendo, no te preocupes. Lo único que te debe de preocupar es por llenarte de mí, llenarte de mi presencia, porque te van a aborrecer, van a hablar mal de ti. Pero acuérdate de esto, a mí me aborrecieron antes que a ti. Hermanos, el Señor nos pone un ejemplo claro aquí de que no debemos nosotros alterarnos, porque Él ya fue aborrecido. Él fue crucificado. Y nosotros, hermanos míos, debemos ser firmes en la palabra del Señor. Debemos ser firmes en la enseñanza del Evangelio. Lo que es la palabra de Dios. El Señor tenga misericordia de los que predicamos, hermano. El Señor tenga misericordia. Porque muchos saben de la palabra del Señor, pero no quieren la responsabilidad que hay detrás de este cajón. No se quiere la responsabilidad que se tiene delante del Señor. Porque lo que tú predicas, hermano mío, eso se tiene que vivir. Amén. Es fácil predicar y ir. Los hermanos estaban durmiendo. No importa. Pero delante del Señor, hermanos. Pero saben también que hay una satisfacción en el predicador, hermanos, de que la palabra está lanzada. Tú sabes lo que haces con la palabra de Dios. Cada que se prepara un estudio, lo menos que se lleva uno son 12 horas de estudio. Para venir a tratar de explicarlo aquí en una hora. Y tratar, hermanos, porque lo que yo trato es de ser más amplio para que se entienda la palabra del Señor, para que se lleven algo de la palabra del Señor. A veces nos equivocamos. El que está aquí se equivoca. Tú estás ahí sentado, no te equivocas. Pero yo aquí estoy hablando y yo me puedo equivocar, hermano. Por eso el domingo pasado yo les decía a mis hermanos, yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Porque nos conocemos desde que empezamos. Porque yo he aprendido de ustedes. Me han dado la oportunidad, usted y el Señor, de poder pararme aquí atrás y predicar la palabra del Señor. Pero, hermanos míos, la responsabilidad aquí es con el Señor. Porque aquí tiene uno que vivir lo que predica. Si no, hermanos, seríamos unos hipócritas. Ok, vamos adelante. Dice, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, el 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes, fíjense, yo os elegí. Antes. ¿Cuándo fue que te eligió el Señor, hermanos? El Señor nos eligió desde el vientre de nuestra madre. La palabra del Señor en otra parte dice que desde la fundación del mundo sabía el Señor. Qué precioso. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí está, hermanos, la respuesta de la pregunta que yo hacía, el por qué el mundo nos aborrece si el Señor nos cambia. Nosotros tratamos de caminar en santidad, caminamos de ser amables con todo, donde nos movemos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y aquí está la respuesta. Dice, porque antes yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Hermanos, tú no encontraste a Cristo, Cristo te encontró a ti. Cristo con su mano preciosa te tomó y te trajo aquí. Quizás me usó a mí, quizás te usó a ti, quizás te usó a ti, pero fuimos usados por Dios. Pero realmente el que te trajo al Evangelio fue nuestro Señor Jesucristo. Amén.
No debemos, hermanos míos, nosotros de gloriarnos y que yo. ¿Cuál? Eres un siervo inútil. Realmente, hermanos. Yo quisiera ser como el pastor, hablar clarito, así. Pero no puedo, hermanos. Perdónenme, pero yo trato de explicar lo mejor que se pueda. Dice Mateo 5:10, que fue el con el que abrimos, el versículo con el que abrimos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no quiere el reino de los cielos? ¿Quién no quiere acercarse al Señor? Oh, Señor. Vamos a ver. Gálatas. A ver, ¿dónde está Gálatas? Fíjense lo que dice aquí. Nuestro Señor Jesucristo, fíjese la forma en que lo ofendieron. A Él le dijeron, eres un borracho, eres un comelón. Verbalmente eso fue, pero físicamente lo que le hicieron fue tremendo. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué fue así? Por decirles la verdad, hermanos. Por hablar la verdad del Evangelio. ¿O nuestro Señor Jesucristo era malo, hermanos? Hermanos, lo que hicieron con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre bueno. Quizás lo tiraban de loco. Pero Dios le escogió para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando está bautizando en el río Jordán, que se acercan los fariseos, ahí que le dice, a ver, ¿ustedes qué están haciendo aquí en la fila? Vámonos, píntenle, ustedes no son de aquí. ¿Pero por qué queremos bautizarnos, Juan? No. Primero busquen arrepentirse. Y les dijo cosas peores. Víboras les dijo. ¿Quién les enseñó de la ira venidera? Ay, santo Dios. No está Juanito el Bautista aquí, si no nadie iba a su iglesia. Hermano, él era directo. Pero él fue muerto por decir la verdad. Cuando pasa Herodes fantocheando con la mujer del hermano de él, esa fue la causa. Juan el Bautista le dice, oye, lo que vas haciendo, lo que estás haciendo es ilícito. Estás con la mujer de tu hermano. Estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y se fue de paso. Ay, Señor, cuidado con las mujeres. Pero aquella mujer que tenía Herodes, mandó a la hija a bailarle ahí desde entonces y se inventaron los bailes a los hombres. Y aquel rey morboso le agradó el baile de aquella jovencita y se atrevió a decirle, pídeme lo que quieras, si me pides la mitad del reino te la doy. Y la mujer de Herodes de inmediato le dice, pídele la cabeza de Juan, que la traiga en un plato. Pues bueno, eso quieres, eso te doy. Ahí viene la cabeza de Juan el Bautista en una charola, aquí está. ¿Por qué, hermanos? ¿Por decir la verdad? ¿Por hablar la verdad del Evangelio? Si Juan era bueno. Desde que tembló en el vientre de Elizabeth, hermanos. Desde ahí, hermanos, vemos. Qué lindo, hermanos. Pero cuando aquel hombre que parecía un loco porque dice que su vestimenta era piel de camello y lo único que comía era miel silvestre, pues está loco. Pero lo que realmente no sabían, que era un enviado de Dios para preparar el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por predicar la palabra del Señor, por decir la verdad, su cabeza voló. Y hay mucho, hermano, mucho que podemos nosotros ver que por defender el Evangelio, por poner en alto el nombre del Señor, vamos a sufrir persecución. Vamos a sufrir persecución, hermanos. Yo le comentaba a mi hermana Edna hace varios domingos que me tocó predicar sobre la religión. Entonces prediqué sobre la vestimenta y toqué el pantalón de las mujeres. Ay, Señor, no lo hubiera tocado. Señor.
Me llovieron, hermanos. Y luego me anima el pastor de allá de México y me dice, hermano, usted habló con la verdad, no se preocupe. Pero me mandaban así cositas en fotos y decían que no debemos de criticar denominación con denominación y los pentecostales. Ay, Señor del cielo, y yo me di un bajón. Pero ¿saben qué hice? Me fui a mi cuarto y empecé a orar y empecé a leer la palabra del Señor y sentí una calma muy linda. Pero por predicar la verdad, por decir la verdad, vamos a sufrir, hermanos, persecución, vamos a sufrir críticas. Te van a decir, oye, te equivocaste estando en el púlpito, ¿qué te pasa? ¿Por qué dijiste eso? Sí, hermano, discúlpame, pero yo soy un atrevido de ir y predicar la palabra del Señor. Yo sé que no tengo la experiencia de mi pastor, pero soy un atrevido y quiero servir al Señor. Oh, mi Dios. A los suyos vino y no le recibieron, mas a quienes se refirió fue a los judíos que no le creyeron. Vamos a ver Judas 3. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud, aquí está escribiendo el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis, fíjense hermanos, que contendáis, que contendemos, que defendamos la palabra del Señor ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Hermano, aquí Judas nos está explicando y diciendo que nosotros debemos defender la palabra del Señor. Pero ¿cómo defenderla? ¿Cómo defenderla? Yo voy a poner un ejemplo. Ahorita que no está Israel, hermana Carmen. Si pasa una persona, una mujer, y le arrebata a Israel, y se va corriendo, usted se queda paradita y le dice adiós. Usted se le va con uñas y dientes, ¿cierto? Usted tiene que defender a su hijo. Así Judas nos está diciendo, que contengamos, que defendamos el evangelio. Pero ahora, hermanos, ciertamente tenemos que reconocer que cuando vivamos dentro del evangelio, no vamos a decir porque yo estoy abusando a mis trabajadores y el trabajador me da una bofetada o me demanda, va a decir, no, estoy sufriendo una persecución por el evangelio. Estás sufriendo una persecución por abusón que eres, porque no le estás pagando a tu trabajador lo que debe de ganar. Por eso no metas a Jesucristo aquí. Por eso es lo que yo decía, que cuando vives en el entorno espiritual del evangelio, hermanos, no tengas temor. Dios te va a defender. Cuando lleves una vida santa delante del Señor, cuando estés haciendo las cosas bien para el Señor, ahí Dios, hermano, tú no metas las manos, déjaselo al Señor. Pero si estás viviendo una doble vida y quieres meter a Cristo ahí, que por causa de Él te están siguiendo, hermano, no blasfemes en contra del Señor. No lo hagas, hermanos, porque es peligroso. Yo sé que yo lo estoy diciendo para otros, hermanos, no para nosotros. Nosotros somos unos santos, gloria al Señor. Ok, fíjese. Vamos a ver Gálatas. Estoy en Gálatas. Gálatas 3:1. Seguimos con eso. Dice, oh Gálatas, aquí está hablando el apóstol Pablo. Oh Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo también fue abofeteado, fue golpeado. Inclusive no recuerdo, mentiría, pero en una ocasión lo golpean que lo dejan por muerto. ¿Cómo lo golpearían? Pero el encuentro real que tuvo él con nuestro Señor Jesucristo, camino a Damasco, hermanos, eso lo hizo a él fortalecerse en el Señor. Y saber qué es lo que estaba haciendo, saber los pasos que estaba dando en el Señor. Porque él tuvo un encuentro personal con Cristo como nosotros lo tuvimos, hermanos. Y nosotros debemos, pero aquí Pablo está hablando a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, fíjense cómo está diciendo. Hay una versión que, no lo voy a decir mejor. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién hechizó? Quiere decir, ¿quién los hechizó con tanta mentira? Para no obedecer a la verdad,
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. A nosotros, a todos los que estamos aquí, hermanos, ya nos fue presentado Cristo cuando le recibimos como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué debemos de ser nosotros insensatos? ¿Por qué debemos de ser nosotros unos siervos inútiles si el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya se nos ha presentado? Ya sabemos, hermanos, plenamente lo que realmente somos. Y ahí, hermano, esos Gálatas odiaban, por un tiempo odiaron a Pablo. Vamos ahí mismo, Gálatas 4:16. Fíjense lo que les dice. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Hermanos, a veces uno se echa enemigos por hablar con la verdad. Y te los vas a echar porque estás hablando con la verdad. Aquí Pablo les está diciendo. Entonces yo me hice enemigos de ustedes porque yo les estoy abriendo los ojos por medio del Evangelio. Ahora son mis enemigos. Si yo lo único que estoy hablándoles es la verdad, dice el apóstol Pablo, pero lo odiaron por causa del Evangelio. Y ahí en el apóstol Pablo no podemos decir que tenía una doble vida, porque nosotros desde que le conocemos, desde el encuentro con el Señor, fue un hombre entregado al Señor totalmente. Un hombre que fue perseguido, un hombre que fue encarcelado. Inclusive, hermanos, estando en Roma, él escribió 3 libros. 3 cartas que vienen del Nuevo Testamento. Un hombre que aún estando en la cárcel, él, hermanos, nunca desconoció que el Señor estaba con él. Hermanos, esos discípulos del Señor, ese Pedro, hermanos, estando en la cárcel cantando alabanzas. Hermanos, si la cárcel, yo nunca he estado en la cárcel, gracias al Señor. He estado, pero no detenido, sino he ido a las cárceles a predicar. En Dallas, Texas estuve yendo. Pero, hermanos míos, es lo peor estar en la cárcel. Pero, hermanos míos, todavía Pedro cantando, todavía Pablo escribiendo allá en Roma, estando en la cárcel, preocupándose por Timoteo, preocupándose por Filemón, preocupándose por sus hermanos en Cristo. Qué lindo, hermanos. Yo creo que esa estatura espiritual es la que debemos de tratar de alcanzar nosotros, hermanos. De tratar de alcanzar nosotros. Ok. Créanlo que estoy terminando. Vamos a ver una historia, hermanos, y no la voy a leer porque ya se me termina el tiempo. Una historia que sucedió algo por defender el Evangelio de nuestro Señor. Fíjense, hermanos, ¿qué pasa con Daniel? Daniel, hermanos míos, fue elegido junto con 300 sátrapas que eran gobernadores de aquel entonces, hermanos. Y él, hermanos, estaba haciendo el bien al reino, al rey. Pero esos sátrapas se unieron para buscarle el mal a Daniel. Hermanos, aquí les estoy representando lo que les estoy diciendo, que si tú estás caminando en el Señor, cualquier cosa que te quieran hacer no va a pasar nada. Daniel, hermanos míos, fue atacado. Fue atacado, hermanos, no hallaron por dónde, a ver en las cuentas, no, es legal, es perfecto. A ver cómo vive, no, vive bien con su familia. ¿Cómo habla? Habla bien. Entonces, ¿de qué manera lo atacamos? Y dice uno de los sátrapas, dice, ok, vamos a decirle al rey que comulgue una ley donde el que no adore esa imagen, lo echamos al pozo de los leones. Cuando Daniel se da cuenta, hermanos, fíjense qué precioso, no se duerman. Fíjense qué precioso, hermanos, lo que hace Daniel. Lo que hace Daniel, hermanos, cuando aquellos sátrapas le quieren tender esa trampa, hermanos, ¿qué hace Daniel? Él se va a su aposento, hermanos míos, y se pone a orar, abre las ventanas rumbo a Jerusalén y se pone a clamar al Señor. Ay, Señor. Ahí está, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? En los momentos difíciles de tu vida, tú tienes que acercarte al Señor y alabarle, no importándote el tamaño ni la cantidad de enemigos que vengan a ti, hermanos. A Daniel, amados hermanos, lo llevaron ante el rey, y al rey le pudo mucho porque lo quería, pero no pudo. Dice la Biblia que hasta el atardecer se estuvo buscando la manera de quitar el castigo, pero no pudo. Ni modo, a los leones. ¿Qué hizo Daniel? Se puso un león de cabecera. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria al Señor!
Dice la palabra del Señor que al siguiente día fue el rey. Daniel, ¿tu Dios te salvó? Sí, vive el rey, Señor. Aquí estoy. Esos leones, hermanos, Dios los convirtió en gatitos. Los convirtió en gatitos que Daniel ahí jugaba con ellos. Pero Daniel fue atacado por decir la verdad y hacer la verdad. Hermanos, es precioso lo que nosotros podemos hacer por medio de la... Ahora tú dices, bueno, es que Daniel era Daniel. No, yo soy Francisco y soy Francisco, y tú eres José y tú eres José. Dios ha estado usando a diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes años. Y si este tiempo es para ti, Dios te va a usar a ti. Dios te va a usar a ti. Seas hombre o mujer, Dios te va a usar. Dios está buscando obreros en su viña. Dice la palabra del Señor. Y si tú quieres ser uno de ellos, hermanos, prepara tu vida. Busca el reino de Dios y su justicia. Sé bienaventurado al buscar un corazón limpio dentro de ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Bendito Señor y buen Padre. Señor, en esta tarde ya, Señor, te damos gracias por este precioso estudio que has traído a nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre bendito, Señor, por las persecuciones que existan en tu pueblo, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor. Tú estés, Señor, en control de todo esto, Padre. Nosotros, Señor, seguimos alabándote, glorificándote, buscando tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el único que puede, Señor, sacarnos de cualquier lugar difícil en que estemos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado te lo hemos pedido. Amén y amén.